Buenas tardes, hola, hola queridos alumnos de primero de secundaria. Bueno, iniciamos este Flip Classroom. Ya sabéis que es un recurso que podéis usar para poder consultar a través de mi canal de YouTube las explicaciones, las clases, los contenidos que se han ido dando en la unidad a nivel teórico, porque ya sabéis que luego la práctica la venimos haciendo en clase, tanto como por actividades de origen cooperativo o de trabajo individual. Voy a repasar los contenidos que hemos dado en clase para que en un momento determinado, cuando queráis preparar el examen o solventar cualquier duda, podáis hacerlo desde esta grabación. Ya sabéis que en clase os he puesto en la pizarra el nombre del canal para que podáis a través de él recuperar todas las clases que unidad didáctica por unidad didáctica vamos a ir trabajando. En esta unidad didáctica número 1, recordad que hemos visto los elementos de la comunicación. Hemos visto que son el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y la situación comunicativa. Ya sabéis que el emisor es quien produce un mensaje, el receptor es quien lo recibe, el mensaje es la información que se da, que se concreta, que se transmite, el código es un conjunto de signos y de reglas que vamos a utilizar para elaborar ese mensaje, y el canal es el medio por el que se transmite ese mensaje, siendo ya por último la situación comunicativa toda una serie de circunstancias en las que se produce la comunicación. Sabéis que hemos hecho varias actividades de este punto de la unidad didáctica, de los elementos de la comunicación, y yo creo que ha quedado bastante claro, al menos así me lo habéis transmitido. La segunda parte de esta unidad didáctica número 1 ha sido las clases de comunicación. Ya sabéis, os recuerdo que hablamos de comunicación verbal y comunicación no verbal. La verbal es aquella que llevamos a cabo pues cuando vamos a usar los signos lingüísticos que constituyen la lengua, que puede ser tanto oral como escrita, mientras que la comunicación no verbal pues es aquella que llevamos a cabo cuando empleamos signos no lingüísticos. Eh, bueno, pues como gestos, imágenes, sonidos. Hemos hecho varias actividades, por ejemplo, ¿recordáis la del SMS en la que decíamos, o la de un mensaje de WhatsApp, si era comunicación verbal o no verbal? Bueno, pues recordad que esto es lo que tenemos que saber de esta parte, de este ítem, de este epígrafe de la unidad didáctica. Tipos de comunicación verbal y no verbal. Luego estuvimos viendo también las reglas generales del uso de la tilde y hablábamos algo que ya es conocido por todos porque venís muy bien preparados de cursos anteriores. Habíamos visto que había 4 tipos de palabras según la acentuación: agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. No sé si sabéis que estas 4 tipología de palabras según su acento también reciben otro nombre mucho más técnico y que os va a sonar casi a palabrota. Palabras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas y superproparoxítonas. Fijaos qué palabrejas. En clase os preguntaré a ver si habéis visto esta grabación en este canal, a ver si recordáis los nombres. Bueno, una palabra aguda, como bien sabéis porque me lo habéis demostrado durante el desarrollo de la clase, es aquella palabra que lleva el golpe de voz en la última sílaba y llevaría tilde siempre y cuando esa palabra terminase en n, s o vocal. Una palabra llana es aquella que lleva el golpe de voz en la penúltima sílaba y llevaría tilde cuando no acabase ni en consonante, ni en vocal ni en consonante que no fuera n o s. Las palabras esdrújulas llevan el golpe de voz en la antepenúltima sílaba y llevan tilde siempre, y las palabras sobreesdrújulas son palabras que llevan el golpe de voz antes de la antepenúltima sílaba y al igual que las esdrújulas llevan tilde siempre. Recordad que también hemos visto en clase, hemos explicado, hemos visto, hemos comprobado en la pizarra, en vuestros cuadernos, que las palabras sobreesdrújulas casi todas tienen origen verbal. Se trataría de un verbo unido a pronombres que por ir pegados al verbo se llaman enclíticos. Por ejemplo, cómetelo, dígaselo. Realmente tenemos ahí un verbo, decir, diga,
un pronombre se y un pronombre lo, con lo cual origina una palabra sobresdrújula. Estas palabras, las sobresdrújulas, también llevan tilde siempre, como hemos dicho anteriormente, y están sujetas a las reglas de acentuación. Bueno, para continuar con la unidad y casi acabar los contenidos de esta primera unidad didáctica, hemos estado viendo las lenguas de España. Y hemos visto que la lengua oficial y que todos los españoles tienen la obligación y el deber de usar y de utilizar es el castellano, o también llamado oficial, o también llamado español. Es la lengua oficial de España, del Estado español. Pero también la Constitución reconoce como lengua oficial aquellas que lo son en sus correspondientes comunidades autónomas, de tal manera que tenemos el gallego, que es la lengua oficial de Galicia, el catalán, que es la lengua oficial en Cataluña, en las Islas Baleares y en la Comunidad Valenciana, donde recibe el nombre de valenciano, el euskera o vasco, que es la lengua oficial en el País Vasco, y el castellano o español, que como hemos dicho al principio, es la lengua oficial en todo el Estado español. Y luego tenemos variedades dialectales, que son formas de hablar de una manera quizás peculiar el castellano, de tal forma que tenemos el andaluz, el extremeño, el murciano y el canario. Son variedades dialectales del castellano o español. También recordáis que hablamos de lenguas prerrománicas, que son aquellas que se hablaban en estas tierras, que entonces no se llamaba España porque no estaba configurado como tal este país, sino que era un territorio ocupado por muchos pueblos prerromanos, porque ya vivían aquí antes de la conquista de Roma, allá por el 200 y pico antes de Cristo, y que de aquellas lenguas prerromanas la única que sigue existiendo es el vasco o el euskera. Recordad que explicamos que los romanos no llegaron a entrar en lo que hoy consideramos País Vasco o Euskadi, y que por lo tanto su lengua permaneció prácticamente intacta y permanece prácticamente intacta, salvo los vocablos de nueva generación que se van poco a poco, como pasa en todas las lenguas, que se van alimentando con palabras nuevas. Bueno, pues de aquellas lenguas que el latín, cuando el romano llega, introduce el latín en la península, de aquellas lenguas llamadas romances, permanecen el castellano, el catalán y el gallego, que son variedades del latín que cambian, que mutan cuando el pueblo romano, cuando la caída del Imperio Romano allá por el siglo V después de Cristo, 476 o por ahí, prácticamente van llegando pueblos germánicos aquí a estas tierras. Bueno, pues la lengua que había aquí fueron cambiando. El latín que se hablaba en Galicia fue convirtiéndose en gallego, el que se hablaba en Cataluña fue convirtiéndose en catalán, y el que se hablaba en Castilla fue convirtiéndose en castellano. Muy bien, bueno, pues prácticamente con esto hemos visto todos los bloques temáticos de contenido de esta unidad didáctica número 1. Espero que esta explicación que ya tenéis disponible en mi canal de YouTube, Jesús Fernando Pérez, os pueda servir de ayuda para cuando tengáis que preparar el examen o consultar cualquier circunstancia. Ha sido un placer, como siempre, queridos alumnos. Os quiero. Gracias. Chao.